Lo que ocurrió en el Golfo Pérsico a las 3:47 de la madrugada es uno de esos momentos, y vale la pena entenderlo en toda su dimensión, no solo como un reporte de bajas y costes, sino como una demostración de la naturaleza de la guerra en el siglo XXI, de lo que realmente determina el resultado cuando se enfrentan la capacidad ofensiva más avanzada de una potencia regional con la arquitectura defensiva más sofisticada que se ha desplegado en ningún teatro operacional de la historia. Empecemos por lo que Irán lanzó, porque entender la amenaza es condición necesaria para entender la respuesta. A las 3:47 de la mañana, 12 misiles balísticos iraníes atravesaron la oscuridad del Golfo Pérsico, entre ellos, una proporción significativa de lo que Teherán había presentado al mundo 2 años antes como su capacidad ofensiva más avanzada, el Fatah-2. El Fatah-2 fue revelado públicamente en noviembre de 2023, y cuando apareció en las presentaciones del Ministerio de Defensa iraní, y en los vídeos cuidadosamente editados de sus pruebas, los analistas occidentales prestaron atención, no porque aceptaran todas las especificaciones anunciadas sin cuestionamiento, sino porque incluso una versión parcialmente funcional de lo que se afirmaba representaba un problema real para la planificación defensiva. En papel, el Fatah-2 es un vehículo de planeo hipersónico montado sobre un motor de combustible sólido de 2 etapas. Irán afirmó velocidades terminales de entre Mach 5 y Mach 15 según la fase de vuelo. Afirmó capacidad de maniobra de hasta 50 kis en la fase terminal, lo que en teoría dificulta enormemente los cálculos de intercepción porque el misil no sigue una trayectoria predecible. Afirmó una ojiva de 500 kilogramos con 200 kilogramos de carga explosiva y un alcance de 1.400 kilómetros cubiertos en minutos. Los analistas occidentales cuestionaron la mitad de esas especificaciones desde el principio. Las afirmaciones de velocidades tan extremas como Mach 15 y maniobras de 50G son físicamente difíciles de reconciliar simultáneamente porque la energía requerida para maniobras tan extremas a esas velocidades enfrenta limitaciones termodinámicas severas. La separación entre lo que un sistema puede hacer en condiciones de laboratorio controladas y lo que puede hacer en un combate real contra objetivos defendidos es siempre significativa. Pero ningún analista serio descartó el sistema completamente. El misil existe, despega, vuela, llega a velocidades hipersónicas en alguna fase de su trayectoria y en el contexto de la guerra asimétrica. Incluso un arma que funciona a una fracción de las especificaciones anunciadas puede representar un desafío real si se lanza en cantidad suficiente contra el objetivo correcto. El objetivo en este caso era el USS Gerald R. Ford, el portaaviones insignia de la Marina estadounidense, un buque de 130.000 toneladas de desplazamiento, con 75 aeronaves a bordo y 4.500 marineros a bordo. El buque de guerra individual más valioso y más simbólicamente importante del arsenal naval estadounidense, valorado en más de $13.000 millones. Para el mando iraní, lanzar 12 misiles hipersónicos contra ese objetivo en el corazón de la noche debió parecer una oportunidad estratégica de proporciones históricas. Un golpe exitoso no solo destruiría infraestructura militar de valor incalculable, demostraría que el poder naval estadounidense, el instrumento central de la proyección de fuerza global de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, era vulnerable, que el portaaviones, ese símbolo de superioridad tecnológica y voluntad estratégica, que durante 80 años había servido como el argumento más poderoso de la política exterior norteamericana, podía ser alcanzado. Las consecuencias geopolíticas de un impacto exitoso habrían sido catastróficas más allá de la pérdida militar inmediata. El precio del petróleo se habría disparado mientras las tarifas de seguro del transporte marítimo se triplicaban de la noche a la mañana. Los aliados regionales habrían cuestionado la fiabilidad y la capacidad defensiva de Estados Unidos. Los proxies iraníes en toda la región habrían interpretado el golpe como una señal de que la disuasión estadounidense tenía un límite que podía ser alcanzado. Un portaaviones hundido o gravemente dañado habría sido el acontecimiento naval más significativo desde Pearl Harbor. Eso era lo que Teherán estaba apostando, y ahora necesitamos entender por qué perdió esa apuesta antes de que los motores de los misiles terminaran su fase de propulsión. El Golfo Pérsico no es agua neutral en ningún sentido operacional. Es una cuadrícula de vigilancia, donde los sistemas de inteligencia,
vigilancia y reconocimiento estadounidenses operan con una densidad y una sofisticación que no tiene equivalente en ningún otro teatro del mundo. Satélites de reconocimiento en órbita continua, radares de horizonte extendido, sistemas de alerta temprana infrarroja diseñados específicamente para detectar los resplandores térmicos de los motores de misiles en el momento del lanzamiento. Cuando los 12 Fatah 2 encendieron sus propulsores cerca de Bandar Abbas, la detección no esperó a que los misiles alcanzaran altitud suficiente para ser visibles por los radares navales. Los satélites infrarrojos captaron los resplandores térmicos en el mismo instante en que los motores se encendieron. El radar de horizonte extendido pintó las trayectorias casi simultáneamente. Los sistemas de alerta temprana calcularon los puntos de impacto proyectados antes de que los misiles terminaran su fase de propulsión inicial. Para cuando los 12 Fatah 2 alcanzaron el apogeo de su trayectoria, el grupo de ataque del portaaviones Ford llevaba 14 minutos sabiendo exactamente cuántos misiles venían, cuáles eran sus trayectorias, a qué velocidad se movían y cuándo exactamente llegarían a cada capa defensiva. 14 minutos en la guerra de misiles modernos es una eternidad. Es el tiempo suficiente para que la arquitectura defensiva complete múltiples ciclos completos de análisis de amenazas, asignación de interceptores y configuración de soluciones de disparo. Es el tiempo suficiente para que los computadores de gestión de batalla del sistema Aegis procesen cada amenaza individualmente y como conjunto calculen las opciones de intercepción óptimas para cada capa defensiva y deleguen autoridad de fuego con la precisión necesaria para que la respuesta sea coordinada en lugar de reactiva. El Ford no opera solo. 3 destructores de la clase Arleigh Burke formaban el anillo defensivo exterior, el USS Ramage, el USS Carney y el USS Roosevelt, cada uno posicionado a entre 30 y 50 millas del portaaviones, creando un perímetro de defensa que extiende la zona de intercepción efectiva hasta más de 200 millas del objetivo central. Cada uno de esos destructores es en sí mismo un sistema de armas de una complejidad que hace que la expresión buque de guerra quede corta. 96 celdas de lanzamiento vertical, cargadas con una mezcla de interceptores de diferentes capacidades y rangos de actuación. 4 radares de array de fase fija por buque, cada uno rastreando simultáneamente cientos de objetivos mientras calcula en paralelo soluciones de enfrentamiento para cada uno. El sistema de combate Aegis en su versión baseline 9 o 10. La arquitectura de defensa aérea naval más sofisticada que ha operado en ningún conflicto. Lo que hace al sistema Aegis cualitativamente diferente de sus predecesores no es simplemente la potencia de sus sensores o la velocidad de sus interceptores, es la integración, la capacidad de combate cooperativa que enlaza los 3 destructores en una única solución de disparo integrada, lo que cualquier barco de la formación detecta. Todos los barcos conocen instantáneamente lo que cualquier barco tiene como objetivo. Cualquier otro puede enfrentar. La red táctica en tiempo real elimina las redundancias y los puntos ciegos que explotaría cualquier adversario que intentara saturar la defensa, atacando a cada buque por separado. La primera capa defensiva se activó a 225 millas de distancia. Los interceptores SM-3 Block 2A, misiles de uso exoatmosférico diseñados específicamente para destruir misiles balísticos en el espacio durante su fase de crucero de medio curso, antes de que inicien la reentrada atmosférica y desarrollen las características de vuelo que los hacen más difíciles de interceptar. Los 3 destructores lanzaron interceptores SM-3 en 90 segundos. El SM-3 no lleva explosivos. Es un vehículo de eliminación cinética, un proyectil de 13 kilogramos diseñado para destruir su objetivo, no por la energía de una detonación, sino por la energía pura de la colisión, impactando a velocidades de cierre que superan los 3.200 km por hora. Las temperaturas generadas en el impacto son comparables a las de la superficie solar en ese instante. 4 de los 12 Fatah 2 iraníes murieron en el espacio, convertidos en nubes de escombros que se dispersaron en órbitas que los llevarían de regreso a la atmósfera en forma de una lluvia de fragmentos incandescentes invisibles desde la superficie. 8 misiles seguían en trayectoria, todavía letales, ahora iniciando la fase que los diseñadores iraníes habían concebido como la más problemática para los sistemas defensivos occidentales: la reentrada atmosférica hipersónica con maniobra. A las 3:57, los 8 Fatah 2 restantes comenzaron sus maniobras de fase terminal. Las ojivas se separaron de los propulsores gastados e iniciaron la reentrada en ángulos que los misiles
misiles balísticos convencionales no pueden replicar. El control de vector de empuje se activó. Pequeños motores cohetes sólidos dispararon impulsos, alterando las trayectorias en intervalos que en teoría deberían obligar a los sistemas defensivos a recalcular soluciones de intercepción a mitad del enfrentamiento. Esta es la premisa fundamental de las armas hipersónicas maniobrables como categoría de amenaza. Un misil balístico convencional sigue un arco parabólico, cuya trayectoria puede calcularse con alta precisión desde el primer instante de detección. Una vez que sabes velocidad inicial, ángulo de lanzamiento y parámetros atmosféricos, puedes predecir dónde estará el misil en cualquier momento futuro con la exactitud suficiente para interceptarlo. Un vehículo de planeo hipersónico que maniobra durante la fase terminal introduce una variable que complica ese cálculo. Si el misil puede cambiar su trayectoria durante el descenso final, el punto de impacto proyectado cambia también. Los sistemas defensivos no solo tienen que interceptar dónde estará el misil, tienen que anticipar dónde estará después de que ejecute la próxima maniobra. Eso es un problema genuinamente difícil y es la razón por la que las armas hipersónicas han generado tanta atención y preocupación en los círculos de planificación defensiva occidental durante la última década. Pero hay algo que los diseñadores del Fatah 2 no podían cambiar con ninguna mejora en el control de vector de empuje: la física. Los radares SPGD-1D de los destructores Arleigh-Burke no rastrean dónde está el misil en este momento. Rastrean la trayectoria completa y la actualizan en tiempo real, con suficiente frecuencia como para que el sistema pueda calcular no solo dónde está el misil ahora, sino dónde va a estar en función de los patrones de maniobra observados hasta ese momento. Un misil que maniobra no maniobra aleatoriamente, maniobra dentro de la envolvente física de su propio diseño. Hay velocidades que puede alcanzar y velocidades que no puede. Hay fuerzas GE que puede generar y fuerzas GE que exceden su resistencia estructural. Hay tasas de cambio de dirección compatibles con su sistema de propulsión y tasas que lo desintegrarían. El sistema Aegis conoce esa envolvente, o más precisamente, los algoritmos del sistema Aegis pueden inferir esa envolvente en tiempo real a partir de los datos de seguimiento del misil mientras maniobra, y usar esa información para acotar el espacio de posibles posiciones futuras del misil a un rango que es manejable para la solución de intercepción. Los destructores no perseguían a los misiles. Posicionaban sus interceptores donde los misiles iban a estar, basándose en la predicción de hacia dónde podían maniobrar, dado su estado cinemático actual y sus limitaciones físicas. La Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos había certificado el interceptor SM-6 Block 2A específicamente para este escenario en agosto de 2025, apenas meses antes del enfrentamiento, para defenderse contra vehículos de reentrada maniobrables en sus segundos finales de vuelo. El sistema había sido diseñado, probado y certificado para exactamente la amenaza que estaba enfrentando. Los destructores dispararon 16 interceptores SM-6 en 40 segundos. Las celdas de lanzamiento se abrieron en secuencia. Los misiles fueron eyectados verticalmente mediante cargas de gas antes de que los motores principales se encendieran, minimizando el tiempo entre la decisión de disparo y la trayectoria activa del interceptor. En 8 segundos, los 16 SM-6 estaban ascendiendo, acelerando hacia puntos de intercepción calculados por el control de fuego Aegis. El SM-6 utilizó navegación inercial para el vuelo de medio curso, recibiendo correcciones periódicas mediante enlace de datos desde los radares de los destructores. Solo en la fase terminal, cuando la geometría de intercepción estaba lo suficientemente definida, los buscadores de radar activo se activaron. Tecnología de guía derivada del misil aire-aire AIM-120 AMRAAM, con discriminación suficiente para distinguir una ojiva activa de señuelos en los 10 segundos finales antes del impacto. Las intercepciones ocurrieron a altitudes de entre 12 y 20 kilómetros. Las velocidades de cierre entre los interceptores y los Fatah 2 excedieron Mach 18. Las espoletas de proximidad del SM-6 detonaron sus ojivas a distancias de separación calculadas para maximizar el efecto de la nube de fragmentos de tungsteno generada por la explosión contra la ojiva entrante. 6 de los 8 Fatah 2 fueron destruidos. Sus trazas de escombros se arcaron hacia el océano vacío. 2 sobrevivieron, todavía descendiendo, ahora a 15 millas del Ford, a velocidades terminales próximas a Mach 12, con 47 segundos hasta el impacto. Y aquí es donde la historia revela algo sobre la naturaleza de la defensa estratificada
que merece ser entendido con claridad. La defensa estratificada no significa que cada capa tiene que ser perfecta, significa que el conjunto del sistema puede absorber los fallos de cualquier capa individual sin que el resultado final cambie. Dos misiles habían penetrado los SM-3 en el espacio, habían penetrado los SM-6 en la reentrada atmosférica, seguían volando hacia el portaaviones más valioso del mundo. La capa final no es glamorosa, no son misiles de alta tecnología con ojivas de eliminación cinética y sistemas de guía derivados de la investigación aeroespacial de vanguardia. Es un cañón rotativo de 20 milímetros, el sistema Phalanx CIWS, una tecnología que en sus principios fundamentales data de los años 70 pero que ha sido continuamente actualizada hasta convertirse en el guardián final que ningún sistema más sofisticado ha logrado hacer obsoleto. El Phalanx dispara 4.500 rondas de tungsteno por minuto. Es completamente autónomo en modo automático. Su radar integrado detecta la amenaza, calcula la solución de disparo y abre fuego sin ninguna intervención humana. El tiempo de reacción se mide en milisegundos. El alcance efectivo es de apenas algo más de 1,5 kilómetros. Se llama el portero porque guarda la red cuando todos los demás defensores han sido superados. Dos sistemas Phalanx del destructor USS Rama-G, el más cercano a los puntos de impacto proyectados, se activaron simultáneamente. Sus radares fijaron ambas ojivas entrantes. Los cañones Vulcan gemelos giraron hasta velocidad de disparo. El sonido distintivo de sierra circular de su cadencia de fuego se extendió sobre las aguas del Golfo, mientras los penetradores de tungsteno creaban muros literales de metal en las trayectorias de vuelo. El primer Fatah 2 voló directamente hacia 340 rondas concentradas en un cono de 3 metros de diámetro. La ojiva se desintegró. Los fragmentos cayeron al Golfo a 6 kilómetros de su objetivo. El segundo misil maniobró 60 metros a la derecha en su aproximación final. El último intento de su sistema de guía de explotar la única variante de trayectoria que le quedaba disponible dentro de su envolvente física a esa altura y esa velocidad. El Phalanx rastreó el ajuste, reconfiguró la puntería y disparó de nuevo, otras 280 rondas. Otra eliminación. Los escombros salpicaron a 4 kilómetros de babor del Ford, lo suficientemente cerca para poner nerviosos a los marineros, lo suficientemente lejos para demostrar que el sistema había funcionado exactamente como fue diseñado. A las 4:01 de la mañana, silencio. El radar de búsqueda aérea del Ford mostró cielo despejado, sin contactos entrantes adicionales, sin nuevos lanzamientos desde territorio iraní. 12 Fatah 2 lanzados. 12 Fatah 2 destruidos, 0 impactos, 0 bajas estadounidenses. El grupo de ataque del portaaviones continuó su curso de patrulla sin desviación, velocidad sin cambios, rumbo sin cambios. Como si esquivar una salva de 12 misiles hipersónicos fuera una transacción rutinaria de la madrugada. Ahora necesitamos hablar del análisis de costes que Teherán va a usar para reclamar algún tipo de victoria narrativa, porque es importante entenderlo correctamente. Irán gastó en el ataque, incluyendo los misiles, la logística, las operaciones de los lanzadores y la sobrecarga de mando, una cantidad estimada en torno a los $900 millones en la versión más generosa de ese cálculo. Estados Unidos gastó en la respuesta defensiva aproximadamente $245 millones. 6 interceptores SM-3, Block 2 y ITA a 28 millones cada uno. 16 interceptores SM-6 Block 4 a 4 millones y medio cada uno. Aproximadamente 620 rondas de munición de 20 milímetros. El análisis de coste-beneficio que Teherán construirá sobre esos números dirá que la defensa estadounidense es económicamente insostenible, que si cada ataque iraní que cuesta 900 millones requiere una defensa de 245 millones, el desequilibrio favorece al atacante, que en una guerra de desgaste económico, Irán puede generar presión acumulada que ningún presupuesto de defensa puede sostener indefinidamente. Ese análisis es incorrecto por varias razones que vale la pena articular con precisión. La primera razón es la más obvia. Una ojiva del Fatah 2 detonando en la cubierta de vuelo del Gerald R. Ford habría matado a cientos de marineros. Habría dañado o destruido aeronaves por valor de miles de millones de dólares. Habría incapacitado el portaaviones más nuevo de América durante meses o años de reparación. La consecuencia simbólica de ese golpe
El mensaje que habría enviado al mundo sobre la vulnerabilidad del poder naval estadounidense habría tenido un valor geopolítico para Irán y sus aliados, que no puede calcularse en dólares, pero que es absolutamente real. Gastar $245 millones para evitar ese escenario no es una derrota económica, es la definición precisa de disuasión coste-efectiva. La segunda razón es operacional. Irán no tiene suministros ilimitados de Fatah-2. Cada misil lanzado es una capacidad que tarda tiempo en reconstruir, materiales escasos que reponer, técnicos especializados que mantener. La tasa de reposición de los interceptores SM-3 y SM-6 está integrada en los programas de adquisición del Departamento de Defensa a una escala que la producción industrial estadounidense puede sostener indefinidamente. La tasa de producción del Fatah-2 no tiene esa misma elasticidad, pero la tercera razón es quizás la más importante de todas, y tiene que ver con lo que Irán le entregó a Estados Unidos de manera completamente gratuita: datos. Cada segundo de vuelo de los 12 Fatah-2 fue registrado por los sensores del grupo de ataque, las firmas de radar en cada fase de la trayectoria, las características térmicas durante la reentrada, los patrones de maniobra en la fase terminal, la envolvente real de rendimiento del sistema, que resultó ser significativamente inferior a las especificaciones anunciadas públicamente. Esa información, catalogada y analizada, es la base sobre la que se refinan los algoritmos defensivos para el próximo encuentro con el sistema. Irán reveló las capacidades reales del Fatah-2 en combate real, contra sistemas defensivos reales, en condiciones operacionales reales. Esa información tiene un valor para los planificadores defensivos estadounidenses que ningún programa de inteligencia habría podido obtener de otra manera. Teherán pagó para entrenar a sus adversarios. Mientras tanto, en las horas posteriores al ataque, los medios estatales iraníes publicaron metraje cuidadosamente editado de los lanzamientos, voces en off declarando impactos devastadores contra el imperialismo estadounidense, ninguna mención de las 12 intercepciones. Ningún reconocimiento del fracaso, solo la narrativa de una operación exitosa dirigida a una audiencia doméstica que no tiene acceso a los datos de satélite que muestran 12 trazas de escombros cayendo al Golfo vacío. Al mismo tiempo, los satélites de vigilancia estadounidenses rastreaban los equipos de recuperación iraníes, apresurándose a reubicar los lanzadores móviles antes de que llegaran posibles ataques de seguimiento. Los analistas de inteligencia catalogaban cada frecuencia de comunicación, cada movimiento de vehículos, cada firma de lanzador, construyendo bases de datos de objetivos para referencia futura. El Golfo permaneció en calma esa mañana, sin ataques adicionales, sin represalias, sin crisis internacional de mayor escala. Solo un grupo de ataque de portaaviones continuando su patrulla programada, mientras los generales iraníes confrontaban la verdad operacional de lo que sus sensores y sus comunicaciones interceptadas no podían ocultarles a sí mismos. Su arma más avanzada no había penetrado la defensa. Su premisa estratégica, que el Fatah-2 podía derrotar al sistema Aegis mediante la combinación de velocidad hipersónica y maniobra de fase terminal, había sido refutada de manera completa y documentada. La disuasión funciona en dos direcciones. Disuade al adversario de intentar lo que no puede lograr y confirma al aliado que la protección prometida es real. En esas horas de la madrugada sobre el Golfo Pérsico, ambas funciones fueron ejercidas simultáneamente. Hay algo más que merece ser dicho antes de terminar, algo sobre la naturaleza del momento histórico que ese enfrentamiento representa. Más allá de los detalles operacionales de qué sistema interceptó qué misil en qué capa, durante 80 años, el portaaviones ha sido el símbolo central del poder proyectado de Estados Unidos. El argumento más visible y más persuasivo de la política exterior norteamericana. La razón por la que cuando surge una crisis en cualquier punto del planeta, la primera pregunta que se hace en las capitales del mundo es: ¿dónde están los portaaviones? Ese símbolo tiene valor exactamente porque es percibido como invulnerable a todo lo que no sea una confrontación de primer nivel entre potencias nucleares. Si un actor regional puede demostrar que puede dañar o destruir un portaaviones estadounidense, la naturaleza del poder disuasorio global cambia de manera fundamental. Irán sabía eso cuando diseñó el Fatah-2. Sabía que el objetivo no era solo el Gerald R. Ford, era la invulnerabilidad percibida del Ford, era el símbolo. Lo que el sistema Aegis demostró en esas horas de la madrugada es que el símbolo tiene sustancia detrás, que la arquitectura defensiva que rodea al portaaviones puede absorber el ataque más avanzado que una potencia regional puede concebir y continuar sus operaciones como si la conversación hubiera terminado antes de que el otro lado terminara de hablar. Eso no significa que el portaaviones sea invulnerable a todo escenario posible. Ningún sistema es invulnerable
invulnerable a todo. Significa que los actores que diseñan estrategias basadas en la premisa de que pueden alcanzar al portaaviones con misiles hipersónicos acaban de recibir evidencia de que esa premisa es incorrecta con el nivel de sofisticación tecnológica que hoy poseen. Y esa lección, aprendida sobre el Golfo Pérsico a las 4 de la mañana, con escombros de 12 misiles iraníes distribuidos por el fondo del mar, tiene un alcance que va mucho más allá de Irán. Hay generales en otras capitales que también tomaron nota esa mañana, que actualizaron sus propios cálculos sobre lo que es posible y lo que no lo es, que revisaron sus propias estimaciones sobre el coste real de apostar a que pueden penetrar la defensa integrada que protege al símbolo más visible del poder naval de la única superpotencia del mundo. Los portaaviones son muy caros y la información no viene barata, pero algunas lecciones, las más importantes, las que cambian el cálculo estratégico de manera permanente, solo pueden enseñarse de una manera, con física. Y esa mañana, sobre el Golfo Pérsico, la física habló con una claridad que no requería traducción.